6:58 minutos, 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 19 de marzo, año 2020, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en este 19 de marzo, nuestra agenda es precisamente, arranca con la conmemoración de la batalla del 19 de marzo, la actualización sobre los casos de coronavirus en la República Dominicana y en el mundo, y ahí hacemos también un repaso de todas las acciones. Nos vamos a referir a los mensajes que dirigieron ayer al país, tanto el expresidente Leonel Fernández como Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, y solo como llamado al tema de la revisión de casos de votos de regidores no sumados a los alcaldes, que se ha tornado realmente en una situación que amerita que se le preste atención. Entonces, señores, miren, fue el 18 de marzo, de 1844, cuando las tropas de Charles Herald llegaron pues hasta Asua y se instalaron pues a la orilla del Jura para entonces atacar el 19 de marzo, en una batalla clave para la independencia de la República Dominicana, clave, la principal batalla de todo este proceso. Hubo escaramuzas anteriores, pero esta es sin duda alguna el acontecimiento más importante de ese proceso de la independencia de la República Dominicana, proclamada primero en un manifiesto el 16 de febrero de 1844 y después el 16 del 16, pues estuvo el acontecimiento del 27 de febrero y la respuesta a lo que se produjo el 27 de febrero por parte de Haití fue esta invasión que encabezó el presidente Charles Herald con la finalidad de aplastar esa declaratoria de separación que había hecho la República Dominicana. Entonces, lo que ocurrió fue que estas tropas muy superiores a las que logró reunir República Dominicana al mando del general Santana, pues cuando van a consolidar su propósito, porque entendían que lo de Asua era pan comido, ellos vinieron en formación cerrada, con artillería, caballería, etcétera, todo un ejército aplastante. Pues sorpresivamente ellos fueron recibidos a cañonazo. La cantidad de bajas para ellos fue muy alta, para los dominicanos prácticamente insignificante, si es que hubo baja,
Y entonces la situación que se presentó fue que el general Santana, después de haber logrado sorprenderlo e impedirle el paso y hacerle fracasar su primera acción, sabía que al día siguiente, pues la situación era totalmente diferente. Además, la ASUA de entonces se encendía con un tizón. Solamente había que ponerle un tizón a un bohío azuano y ya todos los bohíos ardían en candela. Es decir, que era prácticamente un terreno donde los dominicanos estarían de carnada. Entonces Santana jugó una estrategia militar que debe ser referencia en el arte de la guerra, donde aparecen todos esos episodios de esos generales que han demostrado que la guerra no es solo un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, de qué ejército es más poderoso que el otro, sino que también es un asunto estratégico. Lo que hizo Santana fue entonces que después de haber sorprendido al ejército haitiano, y ese ejército recogió sus heridos, sus muertos, y al otro día se preparó para avasallar, cuando vinieron con todas sus ansias a atacar a Asua y a comerse el ejército dominicano, encontraron que en Asua no había ni un alma. Asua estaba vacía porque en la noche Santana había dispuesto pues la marcha hacia Sabanagüey. Naturalmente, esa no fue una acción que se quedó ahí. ¿Por qué? Porque lo que Santana había calculado era que ni por las estribaciones del número, ni por el memiso, iban a poder avanzar las tropas haitianas si allí se quedaban como se quedaron las guerrillas de Antonio Duvergé. Y no fue posible, por más que los haitianos intentaron o pasar por el número para seguir avanzando en su invasión o pasar por el memiso, no pudieron hacerlo. Es decir, que en términos de resultado, esa batalla del 19 de marzo fue exitosa en todos los sentidos porque logró el objetivo. El objetivo era que las tropas haitianas no avanzaran, que se estancaran, y eso fue lo que se logró. Eso fue lo que se logró. Es decir, no pudieron avanzar porque no fue solamente que, bueno, la sorprendimos, pero ya al otro día no hay sorpresa. Al otro día vienen sobre nosotros y nos van a desbaratar. Vamos entonces a proceder estratégicamente. Se van a encontrar aquí a Asua vacía, van a seguir avanzando, pero no van a poder avanzar porque los esperamos en el número, los esperamos en ese laberinto del número y lo esperamos en el memiso por ahí cuando quieran avanzar. Y cada vez que lo intentaron tuvieron que retroceder y retroceder con bajas. Entonces, hoy estamos conmemorando, señores, la batalla del 19 de marzo, una batalla clave para la independencia de la República Dominicana. Entonces, bueno, pasemos a la actualización sobre la situación del coronavirus en el mundo, la actualización del coronavirus en la República Dominicana. Ayer, pues, el ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ofreció una rueda de prensa y en esa rueda de prensa actualizó la situación que tenemos en la República Dominicana con el coronavirus. Sus datos se resumen de la manera siguiente. Tenemos 34 casos hasta ayer
hasta el momento de esta rueda de prensa, 34 casos confirmados como positivos. Teníamos 21 casos, pasamos de 21 casos a 34 casos confirmados como positivos. De estos, tenemos también 55 muestras que están en espera de resultados, es decir, 55 personas que han presentado síntomas sospechosos de coronavirus y se le ha mandado a hacer las muestras correspondientes y se están en espera de resultados. No todas las muestras vienen con un resultado positivo. Ha fallecido una segunda persona. Esta persona es un anciano español, 80 años. Había estado en Francia, había estado en España. Entonces, falleció este señor en República Dominicana. Su contagio no fue en República Dominicana, sino que esto está relacionado también con el caso que más contagios de coronavirus ha arrojado hasta ahora, que es el crucero Costa Fabulosa, aquel crucero donde estaban los médicos dominicanos, unos 28 médicos con su familia, y todos ellos están en cuarentena, varios de ellos positivos con el COVID-19. Entonces, bueno, además de estos casos, hay 276 personas que están en vigilancia. Hay también 54 casos de personas que han dado negativo, que estaban dentro de esas personas que se les mandó a hacer muestra y han dado negativo. Esa es la situación que tenemos hasta ahora en la República Dominicana. 34 casos positivos, 55 muestras en espera de resultados, un segundo fallecido que es un español de 80 años de edad que había estado en Francia y España, 278 personas en seguimiento, 61 personas aisladas, 55 pruebas negativas. Eso es lo que hay hasta ahora en la República Dominicana. Entonces, bueno, ayer hubo varias cosas con relación a la situación y a las medidas que ha tomado el gobierno. Se aprobó en el Senado de la República la declaratoria de emergencia. Falta que ocurra lo propio en la Cámara de Diputados. Ayer, pues, el ministro Gustavo Montalvo hizo algunas precisiones. Por ejemplo, el caso del sector industrial y las zonas francas que continúan trabajando, pues esto lo que se ha planteado es que primero deben reducir el personal. Deben reducir el personal al estrictamente necesario, disminuir las horas de labores, tienen que evitar aglomeraciones de público y tomar todas las medidas del lugar para evitar el contacto directo de las personas, más todas las medidas de higiene. Ese es lo que se ha seguido en el caso del sector industrial y del sector de zona franca. Hay que recordar que República Dominicana no es China. República Dominicana es una democracia y a muchas cosas se puede obligar. De hecho, por eso se está buscando una declaratoria de emergencia, que es la que le da esas facultades al presidente de la República, pero con esa autorización del Congreso
que las requiere para poder, si tiene que extremar algunas cosas, hacerlo, requiere eso. Y no hay la posibilidad de tener medidas más exitosas que las que se hagan debidamente coordinadas con todos los sectores productivos. Coordinado, dialogando, viendo lo que es posible y lo que no es posible. Todas estas cosas hay que ponderarlas. Quisiéramos un país totalmente cerrado con todo el mundo en su casa. Eso es lo ideal. Sin embargo, los gobiernos tienen que hacer lo que más puedan hacer. Los gobiernos democráticos, lo que más puedan hacer. Lamentablemente, a veces no pueden hacerlo todo. Pueden hacer lo que más puedan hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de esto, de esta situación que tenemos, en gran medida yo creo que hay que felicitar a todos los sectores del país, porque yo siento que hay una gran contribución con esta convocatoria a cuarentena por parte de los sectores productivos. Hay una gran colaboración y mucha conciencia de lo que esto representa. Lo que ocurre es que a veces nosotros vemos las cosas como las vemos, es decir, como las sentimos, pero el que gobierna tiene que sentarse en una mesa y ponderar cosas que tal vez, de las que yo tal vez no tengo conocimiento. Y sin embargo, a la hora de hacer el análisis, al no tener conocimiento de eso, pienso que esas cosas pudieron ser de otro modo. Pero si fuera por el gobierno, yo me imagino que el país completo estuviera ahora en cuarentena, donde el gobierno no puede llegar más allá. Si la gente no colabora, si nosotros seguimos convocados a cuarentena y tenemos en los barrios la gente jugando dominó, aglomerada en lugares, una encima de otra, ¿qué podemos hacer? Enviar la Guardia Nacional para provocar una situación en esos sectores, o tratar de seguir haciendo un llamado a la conciencia. Señores, eso es totalmente incorrecto, eso es inapropiado. Esta es una emergencia mundial que está causando mucho sacrificio. Eso no se debe hacer. Incluso hay que advertir a los propietarios de colmados y colmadones. Los colmadones pudieran estar cerrados. Los colmadones pudieran estar cerrados. Los colmadones no venden una libra de arroz. Los colmadores no venden un diente de ajo. Es decir, los colmadones pudieran estar cerrados, porque lo que venden es cervezas y rones. Igual que los liquor store y esas cosas, no hacen nada abiertos. Pero los colmados que son mixtos, que tienen su cerveza, pero que también venden alimentos, tienen que ser advertidos. Tienen que ser advertidos. Usted me permite aglomeración, yo le cierro. Es decir, yo no voy a venir a enfrentarme a la gente. Pues imagínese usted y a reprimir la gente y a una serie. No, yo te cierro a ti. Tú eres quien me paga la consecuencia de esto. Y usted verá cómo eso disminuye significativamente. Pero ese es el único detalle que se está observando que es totalmente inapropiado. Entonces, además ayer del ministro Montalvo, que encabeza la comisión de alto nivel que está dando seguimiento al tema del coronavirus, habló el ministro de Trabajo, que ojalá podamos comunicarnos con el ministro Winston Santos en el día de hoy, porque hay cosas que es importante que las tengamos claras, tanto empleadores como empleados. Empleadores como empleados.
esta es una etapa de sacrificio mutuo. Esta es una etapa de sacrificio mutuo. Sacrificio mutuo. Entonces, ¿qué está planteando el Ministerio de Trabajo en el día de ayer? ¿Qué es lo que planteó el ministro? Bueno, lo que se está planteando es dar las vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas, que es la obligación laboral de las empresas pequeñas, medianas, de lo que fuere. Vacaciones pagadas, que usted da 15, 18 días, no sé cuánto. Eso depende del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se está planteando que en los casos donde el trabajador no tenga acumulado el tiempo para unas vacaciones completas, se le adelante una semana de esas vacaciones y la otra de todas maneras se le pague. ¿Qué quiere decir esto? Que después puede haber conflicto, porque la gente puede decir legítimamente, pero ven acá, me están dando unas vacaciones, pues yo no quería vacaciones ahora, pues yo no me iba de vacaciones. Perfecto. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que después de que una empresa que ha tenido, esto es sacrificio para todo el mundo, esto es sacrificio para todo el mundo, la empresa tiene que disponer que usted deje de trabajar por 2 semanas y algunas por más, porque algunas van a seguir su protocolo un tiempo mayor, pero supone que usted se va por 15, 16, 18 días, usted se va de la empresa. Y lo que se está planteando que esas sean sus vacaciones y que se le paguen como las vacaciones. Pero como usted dice, bueno, yo no quería vacaciones porque mis vacaciones me tocan en tal mes. ¿Usted cree que sería justo que a una empresa que por razones involuntarias o por lo que fuere, por una crisis nacional, por lo que fuere, pero el caso es que realmente esa empresa ha estado 18 días sin la labor de esa persona, 15 días sin la labor de esa persona y ha tenido que pagar, que tú le digas después, mira, pero que esas no eran mis vacaciones? No, esas no eran mis vacaciones me tocan ahora, entonces ahora hay que volverme a dar mis vacaciones y pagármelas. En esos casos, lo que tiene que hacer el trabajador es proponerle al empresario lo siguiente: toma una pistola, yo voy a tomar otra y vamos a salir a atracar. Vamos a salir a atracar, tú ves. Porque el sacrificio que se está haciendo con esto, en términos de empresas que no van a tener ingresos, pero no solo por la ausencia de la actividad laboral, sino también por la situación de mercado, etcétera, es difícil. Entonces, todo esto hay que precisarlo. Hay que precisarlo. En el caso de las pequeñitas y de las medianas, yo sé que la situación es muy difícil y lo decía ayer. Yo creo que también, en la medida en que hay una postura, y debe haber una postura muy consciente del empresario, tiene que haber una postura muy consciente del trabajador. Señores, tenemos que sacrificarnos todo para salvar las empresas. Tenemos que salvar las empresas. Tenemos que salvar nuestras fuentes de empleo, que una buena parte peligran con esta situación. Cuando estoy hablando de peligran, estoy hablando de las pequeñas, de las medianas. Una parte peligran con esta situación. Tenemos que salvarla. Para salvarla tenemos que ponernos todo en actitud de colaboración. Si en el futuro, entre otras cosas, pudiera buscarse algún plan de recuperación de la empresa en la que algunas de estas horas que se quedaron puedan compensarse, yo creo que hay que estar en esa postura, porque lo que estamos viviendo es una emergencia nacional. Quiero referirme al planteamiento de Leonel Fernández y al planteamiento de Luis Abinader. Ayer, Leonel Fernández, de una manera creo que muy positiva, emitió un mensaje
en su mensaje ha reconocido, ha apoyado las medidas que ha adoptado el gobierno. Eso es muy importante de parte viniendo del doctor Leonel Fernández y de la confrontación que tiene justamente con el presidente Danilo Medina. Sin embargo, a la hora de esta emergencia, ha considerado importantes las medidas que el gobierno ha adoptado y las ha apoyado y ha sugerido otras medidas. ¿Qué sugiere el presidente Fernández? El expresidente Fernández ha sugerido por lo menos 12 medidas, que vamos a verlas rápidamente, esas medidas que ha sugerido el doctor Leonel Fernández. Bueno, aprobar una ley de congelación temporal de los precios de los productos de la canasta básica a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Lamentablemente eso no se asegura con ley, pero eso es una propuesta. Segundo, liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos a empresas productoras de alimentos a fin de evitar el desabastecimiento. Eso se anunció. Tercero, solicitar, pero qué bueno, sí. Buena propuesta. Solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda. Eso es fundamental. Muy bueno. Actualmente esa deuda multilateral es de 5.025 millones de dólares. Cuarto, reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas de la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez. Quinto, garantizar el pago del salario a todos los servidores públicos afectados por enfermedad. Sexto, el subsidio abonado por el Sistema Nacional de Seguridad Social se ha pagado desde el primer día de la inasistencia del trabajador a la empresa, independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador. Séptimo, que el subsidio sea igual al salario que devenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas. Octavo, reprogramar las deudas tributarias de las empresas. Noveno, condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de 2 meses al pago de capital a los préstamos del Banco Agrícola, Banca Solidaria y Promipyme. Entonces, asimismo, reprogramar el pago del anticipo al impuesto sobre la renta de las medianas y pequeñas empresas. Décimo, que sean redimidas las moras de tarjeta de crédito desde este momento hasta un periodo de 2 meses. Undécimo, aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarias declaren el fin de la crisis. Se debe especificar en una de las ventanas de la tarjeta que se trata de una transferencia diferente a la que se recibe normalmente. Duodécimo, proponer a la Junta Monetaria la flexibilización del reglamento de evaluación de activos para que la mora de los sectores afectados, específicamente el turismo, no implique castigar la cartera de los bancos comerciales. Todas son medidas que son atinentes, que son estudiables, que hay que atencionar. Algunas ya se han ejecutado, otras pueden ponderarse porque veo que casi todas son medidas aterrizadas. Luis Abinader, por su parte, está proponiendo, entre otras cosas, un pago de 10,000 pesos por desempleo. Que el gobierno le pague a todo el que pierda su empleo por esta cuestión, le pague 10,000 pesos. La propuesta, pudiera ser bien intencionada, pero me parece un poco jugada a la politiquería en estos momentos con relación a este caso. Señores, el gobierno y el Estado, los que más pueden, todo el mundo tiene que estar preparado para auxiliar a mucha gente que va a pasar trabajo con esto. Yo no tengo idea de cómo se podrá auxiliar, porque eso hay que estudiarlo y ver la realidad. Al ver la realidad no podemos ponernos a politiquear.
Es decir, ¿qué es lo que pasa con este tema? Él dice, miren, podemos llegar a a medio millón de personas que requieran esta ayuda. Si llegamos a medio millón de personas que requieran esta ayuda, yo estoy hablando de que tendríamos unos 5.000 millones, 5.000 o 6.000 millones de pesos que tendríamos que disponer para esto. Cuando él debe sugerir de dónde se saca ese dinero, inmediatamente él dice, ese dinero, ¿tú sabes dónde lo saca? Reorientando el gasto de las instituciones del Estado. Es decir, ya ahí usted ve que se va a politiquería. ¿Cuál gasto es que vamos a reorientar? Me pregunto. ¿Cuál gasto vamos a reorientar? Si cuando vemos el presupuesto del año 2020 y vemos la realidad que estamos viviendo, ese presupuesto, por ejemplo, tenía proyectado por el orden de los ingresos, ese proyecto de presupuesto del año 2020 tiene proyectado unos 750.000 millones. Vamos a redondearlo, vamos a poner 751.000 millones por el orden de los ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos? Vamos a ver cuáles son los ingresos. Esto sumado más los ingresos, sumado más el financiamiento, es lo que nos permite tener un presupuesto de 997.000 millones. Eso es lo que nos permite tener un presupuesto de 200. Pero ya vemos que los ingresos que están proyectados son 751.000, redondeándolo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los ingresos? Vamos a ver de dónde que el gobierno, de dónde que están las proyecciones de esos ingresos y qué pasa en medio de esta crisis con la proyección de todos esos ingresos. ¿Qué pasa en medio de esta crisis con la proyección de todos los ingresos? Estamos proyectando ingresos, incluso se estaba proyectando hasta un superávit. Pero, ¿qué pasa con los sectores? ¿Qué pasa con los sectores de donde emanan esos ingresos? ¿Qué pasa con los ingresos que tenemos proyectados por el turismo en este presupuesto? ¿Qué pasa? Son ingresos que alcanzan para que el gobierno reoriente unos ingresos que no va a recibir. Es decir, los ingresos por el turismo, por ejemplo, usted lo tiene ahí. Entonces, en función de eso, era que usted tiene el presupuesto de esas instituciones, porque eso es una de las cosas que va a nutrir esos ingresos. No lo va a recibir. Entonces, puede reorientar unos ingresos que no va a recibir. Los ingresos por las remesas. Con el mundo y la economía paralizada, esos ingresos por las remesas van a ser ingresos por las remesas. Puede el gobierno reorientar y buscar ese dinero que va a disminuir drásticamente para destinarlo a estas cosas. Pero los ingresos por los ITEVIS, por los pagos de los ITEVIS. Díganme ustedes con los comercios cerrados, con una parte de los comercios, del comercio cerrado, con una parte de la actividad económica paralizada, si esos ingresos por ITEVIS también no van a disminuir. Es decir, ¿qué capítulo de los ingresos que tenía proyectado el gobierno para este 2020 no va a disminuir? ¿Qué capítulo no va a disminuir? ¿Cómo diablo entonces tú puedes reorientar unos recursos que no vas a recibir? Pero estamos hablando en la misma circunstancia en la que se pagaron unas elecciones municipales y hubo que pagarla de nuevo. Hubo que hacerla de nuevo. Nosotros no tuvimos unos ingresos adicionales para costear las elecciones que se acaban de celebrar. Es con los mismos ingresos que estaban proyectados para el 2020. Y los mismos financiamientos, y los mismos todo. Es con eso mismo que hubo que pagar de nuevo unas elecciones municipales.
Entonces, es evidente que la situación financiera va a ser una situación difícil. Desde luego, hay que ser solidario. No se puede permitir que la gente pase hambre. Que el que no tenga comida pase hambre. No se puede permitir eso. Pero la situación que se va a dar con el empleo en el sector privado tiene que disponer de un mayor sacrificio del propio sector privado y de la propia gente, pero sobre todo del sector privado. El gobierno no puede asumir el financiamiento del desempleo en el sector privado, a no ser que él haya cambiado de opinión, porque cuando fue al Consejo Nacional de la Empresa Privada, él planteó que habían 200,000 empleos públicos de más que él lo iba a suprimir. Entonces, si hay 200,000 empleos de más en el sector público que tú lo vas a suprimir si llegaras a ser presidente de la República, ¿cómo es que ese Estado, que ya tú dices que es insustentable porque tiene 200,000 empleos de más, va a asumir, aunque yo sé que es temporal lo que está planteando, va a asumir de que el pago de un seguro de desempleo a 500,000 de personas que pudieran quedar sin empleo? Eso, la verdad es que es pura demagogia, pura politiquería en estos momentos que no se corresponde con la realidad de la situación que estamos viviendo, que es una situación de disminución drástica de los ingresos en todos los sentidos. Es decir, nosotros tenemos que administrar esta crisis con una proyección de ingresos que nadie sabe en cuánto realmente terminará disminuyendo. Pero hay que hacerlo porque lo principal es la gente. Cambio y fuera. Don Cristian.